Sabemos que cualquier pecado puede estorbar nuestras oraciones hacia el Señor. Pero yo creo que todavía va a estorbar mucho más que no cumplamos los mandamientos de Dios. Entonces, sabéis que tenemos los 4 primeros, que es vertical, es hacia Dios. Esos son sagrados. Pero los otros 6, que son mandamientos morales, todavía siguen en vigor. Por supuesto, Cristo cumplió todo, pero tenemos los mandamientos, los otros 6 mandamientos, que tenemos que obedecerlos, ya no para salvarnos, sino sencillamente por amor al Señor, ¿no? Porque es bueno obedecer. Y solamente me quiero centrar en el 8º mandamiento. A mí, de alguna manera, me toca muchísimo. Va principalmente dirigido a mí, que nadie se sienta muy ofendido. Pero vamos a meditar sobre este mandamiento: no robarás o no hurtarás, dependiendo de la traducción que tengáis en vuestras Biblias. Está en Deuteronomio 5:19, también está en Éxodo. Y Dios demanda o impone algo muy en moda en esta sociedad, que es algo que se está... Sí, el mandamiento está en Deuteronomio 5:19, pero también está en Éxodo 20, ¿vale? Dios demanda o impone que se respete la propiedad privada. El 8º mandamiento dice claramente: no hurtarás. De esta manera continuamos con los mandamientos horizontales, que son estos 6 mandamientos que es entre nosotros, respetarnos los unos a los otros. Es decir, mandamientos enfocados en el hombre con su prójimo. Mandamientos enfocados en el bienestar y estabilidad de la sociedad, pues en general, si se cumpliera con este mandamiento, desde luego que habría un sentido de seguridad en nuestras sociedades, donde cada quien y cada uno de nosotros tendría lo suyo por méritos propios. Veamos entonces qué significa este mandamiento, cuál es la razón y cuáles las consecuencias. Literalmente, no hurtarás o no robarás, como dicen otras traducciones, se refiere sencillamente a no tomar lo que no nos pertenece, a no tomar ni para sí ni para otro cualquier cosa privada o ajena. En otras palabras, este mandamiento tiene que ver con el respeto que se le debe a la propiedad privada o a la cosa privada, cosa que es muy importante de notar en las Escrituras, pues a diferencia de lo que dicen algunos pensamientos políticos y modelos legales que crean los hombres, Dios aprueba la propiedad privada. Él es dueño de toda la tierra y de sus recursos, pero nos da a nosotros el privilegio de ser sus mayordomos. Esto lo vemos en Levítico 25:23. ¿Me puedes buscar tu Salmo 24:1-2? Levítico 25:23.
La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra, habla Dios, mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos. Ahora bien, el no robar no solo se refiere a privar a alguien de un objeto o de algo material, sino que va más allá. Pues hay cosas no materiales o no tangibles que se pueden robar, como por ejemplo la autoestima, la dignidad, el honor, la reputación, el reconocimiento, los derechos e incluso la verdad. Pues el engaño es una forma de robar o privar de la verdad a alguien. El engaño es muy astuto. Jeremías lo dice, ¿no? Inspirado en el Espíritu Santo. Dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. Solo Dios conoce nuestro corazón, mucho mejor que nosotros, a nosotros mismos. Este mandamiento se enfoca en dejar que cada uno tenga lo que le corresponde. Las propiedades deben de estar bajo sus dueños legítimos y el honor, a quien honor merece, toda reputación y dignidad, debe ser propia, forjada por méritos propios, ¿no? Que lo que una persona tenga sea por caminos legítimos y honestos. Esto nos manda Dios a todos y lo vemos en toda la palabra de Dios, desde el principio hasta el final. Ahora bien, ¿por qué Dios condena el hurto? ¿Por qué está mal robar? Yo he extraído 3 razones. La primera, que robar es pecado porque es una ofensa al prójimo. Dios nos manda a amar a nuestro semejante, como dice, ¿no? Marcos 12:31, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en ese amor debemos respetar lo que es suyo, pues Mateo 7:12 dice, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque es la ley y los profetas. La segunda razón que yo veo es que robar es pecado porque es una ofensa a Dios. Esto lo podemos leer en Proverbios 39. Me gusta más mover más rápido. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Pues el Señor nos dice, adiós hermano, pues el Señor nos dice que cada uno debe tener lo que le corresponde. El Creador honra la honestidad e integridad del ser humano, de todos y cada uno de nosotros, también, todo ser humano, y desea que cada uno tenga lo suyo conforme al trabajo que realice. Por ello dice que si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma, en 2 Tesalonicenses 3:10. Y en Efesios 4:28 dice, el que robe, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Esto lo dice el apóstol Pablo, que tuvo que trabajar. Él no era sostenido por la Iglesia, él tenía que trabajar para no se carga la Iglesia. Por ello decimos que es una ofensa a Dios, porque, como hemos leído en estos pasajes, es desobedecer su voluntad. Desobedecer su voluntad al trabajo. Desobedecer su voluntad de no hurtar.
Además, robar es una ofensa a Dios porque es una forma de decirle al Creador que no es soberano y que no es bueno. Porque al hurtar se está diciendo que no se está conforme con lo que se tiene, sino que su orgullo, el ladrón, cree que merece más. Por eso Filipenses 4, 12 y 13 dice: no que hable porque tenga escasez, pues lo dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en tercer lugar, la tercera razón, robar es pecado porque es una ofensa a sí mismo, que por méritos propios no se puede conseguir el sustento necesario. Dios nos da el ejemplo del trabajo. Esto lo podemos ver en la creación, donde Dios trabajó y dijo que esto era bueno. Todo lo que creó era en gran manera bueno, o sea, no simplemente bueno, era en gran manera bueno. Y ordenó a Adán que trabajara. También en Juan 5:17 podemos ver el ejemplo divino, pues dice: pero Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Por tanto, si Dios ha dicho que el trabajo es bueno, Él quiere que cada uno coma su propio pan con su propio trabajo. Como acabamos de ver en 2 Tesalonicenses, continúa el apóstol Pablo en el capítulo 3 y en el versículo 11 y 12. Así, en Proverbios 12:1 dice: el que labra su tierra se saciará de pan, pero el que persigue lo vano carece de entendimiento. De manera que robar también es una ofensa al mismo que comete el robo, porque es la voluntad de Dios. Que el hombre trabaje y que con su trabajo se sostenga a sí mismo y a su familia, como vemos también en 1 Timoteo 5:8, y nos acordamos de ello. Y todo esto trae consecuencias. Si sabemos que Dios es amor y que hay perdón para todo aquel que venga a Cristo en arrepentimiento de sus pecados, también sabemos que Dios es justo y en su justicia tiene que pagar a cada uno de acuerdo con sus obras. Como sabemos, Romanos 2:6. Es por todo esto que el Señor le dio instrucciones a Israel, al pueblo de Israel, estipulando así casos como los del hurto. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Éxodo 22:1-15, lo podéis leer en casa, donde se habla de la restitución cuando un ladrón era descubierto y tenía que pagar una restitución que en ocasiones era hasta 5 veces más de lo que había robado. Eso lo podéis leer en este pasaje. Y si no tenía con qué pagar, debía entonces venderse como esclavo. También el caso del secuestro de una persona para venderlo o para hacerla esclava, el castigo era la muerte. Lo vemos en Deuteronomio 24:7. Pues se estaba privando a un ser humano de su derecho de libertad. Y esto, si lo leemos en Deuteronomio 24:7, lo denomina hurto o robo de personas. Ahora, lo que se acaba de explicar era tocante a la nación de Israel. Por tanto, no es una regla para seguir, evidentemente. Estamos en el tiempo de la gracia, ¿no? Así pues, un israelita debía seguir las estipulaciones de su gobierno de la misma manera que uno de nosotros estamos llamados a seguir las estipulaciones del gobierno en el que vivimos. Pero hay una excepción, ¿no? Está claro, ¿no? Siempre y cuando no vayan en contra de un principio bíblico, ¿no? Por esto, este tema tocaría ver cómo se castiga o qué consecuencias hay en donde se cometa el delito. Desde luego, esto dependerá del tipo de robo, de las leyes propias del país, nación o estado que se
sufra ese contexto, etcétera, ¿no? Cada uno, evidentemente, se aplicarán las leyes. Pero el punto es que Dios, tenemos que tenerlo claro, ha designado autoridades para castigar la maldad y así dar estabilidad a la sociedad. Y vamos a Romanos 13. Romanos 13, versículos del 3 al 5. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, al que hurta, al que roba, al que mata, etcétera, etcétera. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces concluimos que Dios en diversas ocasiones le dijo a Israel que quería que fueran santos y perfectos, así como Él es santo y perfecto, como vemos en Levítico 19:2 y Deuteronomio 18:13. Y para esa santidad y perfección era necesario cumplir con los mandamientos del Señor. Era necesario cumplir con el mandamiento de respetar la propiedad privada, pues con la obediencia a este mandamiento se mostraría obediencia y honra al Creador, amor por el prójimo y confianza en la soberanía y bondad divina. Principios, no podemos olvidarlo, que siguen vigentes hoy. Efesios 4:28 lo dice muy claramente. Si vamos un momentito, es muy esclarecedor. Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Por tanto, el mandamiento está vigente para nosotros, está vigente para todas las generaciones, está vigente tanto para el adulto, que por necesidad o simple tentación hurta lo que no es suyo, como para el niño que hurta un juguete, un lápiz, que no es suyo. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a inclinar nuestro corazón a sus mandamientos, a reconocer que nos sigue diciendo, aún hoy no robarás, aunque haya leyes, como sabemos, humanas que lo favorecen. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias que tu palabra nos has dado guía para nuestro camino, luz para ver nuestros pies. Gracias también de nuevo por la sangre de Cristo. Amén. Gracias por la obra de Cristo. En nuestra parte de cumplir una ley que para nosotros, según nuestra carne, es imposible. Que no tenemos ninguna justicia propia y nos gloriamos en Cristo. Nos gloriamos en Él porque Él se fue hecho por nosotros justicia, santificación, justificación y redención. Danos gracia para vivir conforme a tu voluntad, para que tengamos derecho a obedecer tus mandamientos. En el nombre de Jesucristo.
Amén. Sí, Padre, queremos seguir dándote las gracias por tu palabra, que nos quebranta, Señor, que nos enseña cómo debemos conducirnos delante de ti, Señor. Y solamente podemos postrarnos ante ti, Señor, y pedirte perdón por nuestros pecados, por todo lo que, Señor, hemos transgredido este mandamiento, Señor, de no robar. Aún estando en ti, Señor, Dios mío, también hemos transgredido, Señor. Y gracias porque es maravillosa tu palabra que nos hace discernir que no solamente se roban materiales, sino también cosas como el honor, como los derechos, como todas estas cosas que están dentro del hombre, Señor. Dios mío, queremos pedirte perdón. Queremos pedirte que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado y de toda maldad, Señor. Y ayúdanos, porque no estamos exentos ante la tentación. Señor, el enemigo es astuto, sabe cómo tentarnos, sabe qué cosas ponernos delante, Señor, para desobedecer tu mandamiento. Pues, Señor, te rogamos, te suplicamos que tú nos sostengas, que tú nos sujetes. Y especialmente, Señor, que podamos tener todos y cada uno de tus mandamientos como un ancla en nuestro alma para que podamos obedecer a tu palabra. Señor, guárdanos, somos miserables pecadores y reconocemos que si tú no obras con poder en nuestras vidas y tú no obras con poder en nosotros para cumplir tus mandamientos, nada podemos hacer por nosotros mismos. Pero gracias por Jesucristo, tu Hijo, Señor, que es nuestro abogado ante ti. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.